5, 4, 3, 2, 1. Una mirada crítica a las informaciones de la semana bajo la lupa de nuestro equipo de analistas. En pantalla. Con ustedes, sus anfitriones. Señoras y señores, amigas y amigos, un cordialísimo saludo a quienes nos ven a partir de este momento en el directo. Esta semana les hemos prometido hacer un análisis en profundidad sobre la situación económica en Bolivia. Hay algunas noticias que vamos a comentar. Dice que se acabó la escasez de dólares en el país, que la economía está marchando mejor. Otro viceministro dice que muy pronto vamos a tener yuanes en vez de dólares circulando en nuestra economía. Todos esos temas los vamos a desgranar con nuestros invitados de hoy. Ya tenemos la presencia de un economista que además es dirigente o exdirigente de la Central Obrera Boliviana, Lucio González. Lucio, bienvenido. Un saludo para la audiencia. Saludos para ti, José Luis, para los quienes compartimos este programa. Huanca, el compañero Huanca, el compañero que no recuerdo en este momento el apellido y nombre. Saludos para cada uno de ellos y saludos obviamente a los que ven este programa. Buenos días. Está también con nosotros Germán Huanca, economista. Buenos días. ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto compartir contigo y con los colegas que están en este momento en la transmisión y también a toda la teleaudiencia. Buenos días. El doctor Sarabia, Antonio Sarabia, está con nosotros. Gracias Hola. por haber hecho un pequeño espacio en la agenda. ¿Cómo estás? Oye, una agenda nutrida, con muchas entrevistas y charlas, pero encantado de charlar contigo. Es siempre divertido charlar con ustedes, así que no me lo podía perder. Y está con nosotros también nuestro queridísimo amigo Israel Mérida Martínez desde Cochabamba, desde la yachta, donde se come riquísimo. ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos a todos. Cariñoso abrazo en la distancia. Comencemos entonces con viendo la realidad de nuestro país. Dice que el tema del mercado paralelo está controlado. Que yo sepa, el mercado paralelo ha existido hace mucho tiempo y parece que por declaraciones el gobierno quiere hacer desaparecer el mercado paralelo. Hay persecución y dice que está controlado el tema de la abundancia de los dólares en nuestra economía. Vamos a empezar con Germán Huanca. ¿Esto es verdad? Bueno, a ver, yo hasta ahorita no he podido hacer efectiva la transferencia de los poquitos ahorros, o sea, ni siquiera llega ni a $1,000 mi ahorro en el Banco Fácil, y entonces no podría confirmar esta situación. Creo que hay un tema más serio por allá, que todavía, digamos, refleja un poco la situación de muchos bolivianos, ¿no? Entonces creo, desde mi parte, desde mi propia experiencia, puedo decir que eso es lo que está pasando. Sé que, por ejemplo, a la gente todavía le cuesta conseguir dólares, ¿no? Ese es un tema que no, seguramente, pues, desde la óptica, digamos, gubernamental todo está resuelto, pero desde la población todavía se percibe que esto no es así. Entonces, ahí es donde creo tenemos que ir viendo a ver a qué se debe, ¿no? Creo que hay principalmente, pues, hay una economía, ¿no?, subterránea que no está siendo reflejada en los indicadores macroeconómicos, y obviamente esa economía subterránea, que es la que al final de cuentas es donde circulan los dólares, probablemente a la gente que está más ligada, digamos, a los circuitos que son que están más ligados al narcotráfico, que están más ligados al contrabando, pues son los que todavía pueden percibir algo de dólares, pero la población en general
todavía sigue faltando, sigue sintiendo, ¿no? Los desequilibrios macroeconómicos en nuestra economía, ¿no? Lucio, ¿cómo ves tú este panorama? Mira, difícil de creerle al gobierno todo lo que dice, porque es un gobierno que se caracteriza por sostener una filfa, una mentira, una canifa a la población, repetir permanentemente que estamos en una economía de despegue, que estamos saliendo adelante, en fin. Pero respecto y concretamente a si hay o no escasez de dólares, debemos sostener y manifestar claramente qué pasa en la economía a nivel nacional. El 40% es economía lícita, el 60% es economía ilícita. Vale decir, narcotráfico, contrabando y otros negociados subterráneos. Entonces, en ese sentido, a través de la economía ilícita, obviamente se inyectan dólares a Bolivia. En ese sentido es que no es posible que pueda subir galopantemente la inflación. La escasez de dólares ha sido un poco resuelto en alguna medida. El mercado paralelo sigue funcionando porque precisamente esta economía ilícita del 60% es que le inyecta dólares, y los que están en estos ámbitos naturalmente no ven la escasez de dólares. Pero cuando uno va al banco a solicitar o a comprar dólares, prácticamente ya el cambio oficial ha subido encima de los 7.80. Por ejemplo, las comisiones para las transacciones internacionales de 3 están entre 7, 8 y 10%. Cualquier importador se ve en la obligación de pagar más dólares por las comisiones, y naturalmente lo que ocurre así para el importador, al final se lo carga el consumidor. Yo tengo un familiar que importa llantas de China, pero ya no va a vender lo mismo que vendía hasta el mes de diciembre del año pasado. Entonces, necesariamente el 10% del alza de la importación por efecto de la grabación de los impuestos a través del banco, naturalmente lo está pagando el pueblo. Y en ese sentido, se puede ver nomás que hay inflación. Entonces, escasez de dólares al 100% no está resuelta. Gracias. Estimado Antonio, hay un viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor que se llama Jorge Silva, quien ha informado que el gobierno está trabajando para evitar que en el país se establezca un mercado paralelo para la venta de dólares. ¿Qué comentario puedes hacernos sobre ese tema? Pues es una barbaridad. Este señor viceministro debería estar avergonzado de hacer ese tipo de declaraciones. ¿Cómo nos va a venir a decir a nosotros qué podemos vender y qué podemos comprar en la calle libremente? ¿No es cierto? Es decir, nosotros tenemos todo el derecho de comprar, vender dólares, zapatos, poleras. ¿Cómo nos van a venir a prohibir la libertad de mejorar nuestro proyecto de vida, desarrollando nuestras habilidades, vendiendo lo que queramos vender, etcétera, ¿no? El problema de este gobierno, y hay que decirlo claro y con todas sus letras, es que este gobierno despilfarró las reservas internacionales. Teníamos 15.000 millones de dólares en el 2014 y al día de hoy tenemos 3.500. Bueno, digo al día de hoy, pero en realidad eso es a febrero, porque es el último dato al 8 de febrero. Hoy día es 16 de junio. 16 de junio, José Luis, y no tenemos idea de cuánto tenemos en las reservas internacionales. Entonces se despilfarraron las reservas porque le meten nomás, porque gastan más de lo que ingresan, porque llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal. Entonces ahora nos vienen a decir, no, compren yuanes, o nos vienen a decir, no pueden ustedes transar en el mercado paralelo. Pero déjeme usted hinchar. Si yo quiero comprar dólares en el mercado paralelo, ¿por qué no los puedo comprar? O si alguien quiere venderlos, ¿por qué no los podría vender? Claro, va a tener que ser un precio mayor porque hay escasez de dólares en el país, pero no puede venir un viceministro a decirme que no puedo comprar o vender dólares en la calle. Pero qué barbaridad es esa. Entonces, son excusas, son siempre las mismas patrañas y ya estamos hasta el copete de vivir a expensas de lo que nos deje, las migajas que nos deje hacer el gobierno, ¿no?
Y todo comenzó cuando el gobierno dijo que iba a dar un dólar preferencial a los exportadores y eso provocó un alza en el precio del dólar. Decía Lucio que está en 7.80, aquí en Santa Cruz se está estabilizando por 7.50. Parece que la capacidad mediática que tiene el gobierno en alguna medida está funcionando, haciendo bajar el precio, pero no está en 6.96 como estaba hasta hace unos meses atrás, ¿no? Y el secreto mejor guardado en este país es las reservas internacionales. Hace más de 4 meses ya que el Banco Central de Bolivia no nos dice cómo está la situación. Resulta que ayer en La Paz hubieron largas filas para la compra de combustible. Parece que no hay efectivo para comprar combustible. Entonces el gobierno sale, dice, no, está normal la distribución del combustible. Solamente esos transportistas de La Paz y en Cochabamba están un poco loquitos haciendo filas sin motivo, pero las colas eran enormes. ¿No es cierto, Israel Mérida? No sé si tú has tenido la oportunidad de ver esas filas en Cochabamba. Surtidores, mucha gente, bueno, haciendo fila, justamente creyendo que no había combustible, que había que abastecerse, ¿no? A ver, primero el modelo económico del gobierno ha fracasado, o sea, es una más de sus grandes mentiras. El proyecto del Estado plurinacional que comienza el año 2005 con el ingreso de Evo Morales es un fracaso. Eso está absolutamente comprobado. Este es un Estado fallido. Parte de ese Estado fallido es su modelo económico que no existe. Seguimos en el neoliberalismo. Básicamente el 21060 sigue en vigencia. El tema es que su socialismo del siglo XXI no acaba de cuajar, nunca ha cuajado en realidad. Y lo único que han hecho en el país, primero, tuvimos una gran época entre el año 2007 y 2010 que teníamos una gran cantidad de remesas, producto de que la gente aquí no encontraba trabajo, se fue a España, se fue a Estados Unidos, y la gran cantidad de remesas que generaba esto le dio cierta estabilidad al país. Teníamos el incremento en hidrocarburos, en minería, teníamos condonación de deuda, o sea, esa bonanza económica se la han tirado, la han desperdiciado totalmente. Bueno, ahora viene la época de vacas flacas, y el mismo que administró en la época de bonanza, que actualmente es presidente, era ministro de Economía, o sea, él es el responsable de todo lo que ha pasado antes, y ahora tiene que darle una solución, y con su proyecto, con su modelo económico, no encuentra la salida para esto. Y esto ha generado además un movimiento económico subterráneo basado en el narcotráfico y en el contrabando, que yo te digo, José Luis, o sea, es ridículo lo que voy a decir, pero gracias a Dios tenemos eso. Imagínate tú que en el país no habría contrabando y no había narcotráfico, ¿cómo estaríamos realmente? Estaríamos tocando suelo. Y lo que han hecho además, lamentablemente, es incrementar el tamaño del aparato estatal. O sea, más o menos 500,000 personas viven del Estado. Eso es una estupidez. Eso realmente es grosero, porque eso además te genera un gasto corriente elevadísimo. Por ejemplo, el año 2022 creció el gasto corriente en un 25,87%. Eso quiere decir que más o menos el 40% del PIB es el gasto corriente. O sea, no hay plata para inversión, no hay plata para meter al sistema financiero, no hay plata para nada porque se está gastando la plata en zánganos que viven del Estado y que lamentablemente siguen ahí operando gracias a favores políticos. Entonces yo creo que primero no hay un plan, hemos desperdiciado una época de bonanza, y segundo, no hay alguna alternativa que nos pueda llegar a nivelar. Cuando toda la gente le dices, oye, la inflación está creciendo y demás, por ahí la gente no entiende de términos muy técnicos, económicos, pero cuando va a la caserita a comprar y te dice, puta, el huevo que me costaba 50 centavos, ahora me cuesta un huevo, un boliviano, perdón, el pollo que valía 18, ahora vale 25, el pan. Bueno, ahí la gente se va dando cuenta que algo está mal en el país y que realmente esta economía está pasando uno de los peores momentos, ¿no? Pero otro síntoma de que la economía está mal es cuando el gobierno te dice tenemos el desempleo más bajo de América Latina, apenas 5%, y tú te enteras que la población económicamente activa de este país debe estar en 4.5 millones. A rajar el Estado contratará en todos sus niveles 500,000, otro 500,000 la empresa, otro 500,000 que está dedicado a alguna otra actividad, y son millones los bolivianos dedicados a vender algo y muchos están con títulos, pero no se puede llamar empleo a hacer actividades comerciales de negocio. Para Germán,
El gobierno está hablando de los yuanes, ha hablado de que va a poner un banco chino por acá, se quiere pintar esto como una gran solución. ¿Tú crees que el yuan va a resolver el problema de la escasez de dólares en Bolivia? Definitivamente que no. O sea, porque primeramente hay que pensar en cómo es el sistema monetario internacional, el sistema financiero internacional. O sea, en ambas cosas es bien importante entenderlas. O sea, en este momento, o sea, todo el mundo se sostiene sobre la base de las transacciones basado en el dólar, para empezar, ¿no? En el caso, digamos, de que se estableciera, digamos, el yuan como una moneda, va a servir con China, pero al final de cuentas, si nuestras exportaciones fueran mayores que las importaciones de China, ya podemos cubrir, digamos, inclusive, si quieres, las transacciones con China, pero es al revés. Nosotros exportamos, no llegamos ni siquiera a $1.000 millones en exportaciones a China, ¿no? O sea, estamos en esos niveles. El año 2022 hemos llegado hasta los 800 millones de dólares, y en importaciones ya sobrepasamos los 2.500 millones de dólares. O sea, hay una desproporción. O sea, vamos a tener más yuanes, ya, si es que, digamos, si es que hacemos la comparación, vamos a tener yuanes suficiente como para poder, digamos, abarcar el 30% de las importaciones chinas, y nos va a faltar más yuanes para poder comprar, digamos, para poder entregarles a los chinos. O sea, realmente no tiene sentido, o sea, para empezar, digamos, en términos de proporciones, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida que puede funcionar probablemente más adelante, pero no en este momento. Se necesita, digamos, no es pues mañana resuelvo esto, le doy a las caseritas que hacen, digamos, importaciones desde China, les voy a dar yuanes, y inmediatamente pues el sistema financiero le va a hacer las operaciones de manera que el comercio internacional, digamos, esté totalmente, digamos, habilitado para poder hacer esas transacciones. Entonces, creo que es más una, ¿cómo se dice? Es más propaganda que otra Petardo al aire. cosa, ¿no? Así es. Un petardo al aire. Así es. Bueno, entremos a la segunda parte. Ya algo dijo Israel Mérida, ya deslizó, dijo, el modelo ha fracasado. Yo no sé si Lucio González comparte ese criterio de que el modelo actual del MAS ha fracasado. Si fuera así, ¿es posible pensar en un país como Bolivia en un modelo alternativo? Y además, disculpen que haga preguntas de doble cañón, como dicen, si es posible pensar en una alternativa liberal en Bolivia. Después de eso hablaremos con Antonio Sarabia, que justamente está dando vueltas por Bolivia, hablando claramente sobre este tema, de que sí es posible hacer una propuesta liberal en Bolivia. Lucio, tienes la palabra. Yo creo que el modelo económico del movimiento al socialismo, bueno, en realidad ha fracasado para ellos, para los que conducen el modelo. Sobre todo, lo que ha fracasado es el modelo político, no el modelo económico. Porque el modelo económico es un viejo keynesianismo, pero que no han sabido manejarlo muy bien. Además, la constitución política del Estado, del artículo 306 para adelante, yo hice un estudio cuando la oportunidad de la Asamblea Constituyente, es un modelo económico mixto, plural. Ya hay presencia de la economía privada, de la economía estatal, de la economía cooperativa, inclusive de la economía del aire, aunque esta no se da en los hechos. Hay una combinación de todos los modelos, pero finalmente el que ha sido rector de la economía en este gobierno, que entre comillas se considera socialista, ha sido nomás la empresa privada. Por eso se habla mucho del modelo cruceño, del modelo económico cruceño. Y por tanto, creo que lo que ha fracasado ha sido el modelo político antes que el modelo económico. No creo que el modelo económico se haya cerrado. Algunos que están pensando que hay que ahora implementar un modelo liberal están equivocados de cabo a rabo, porque el modelo liberal tiene data pues de hace más de 300 años, y este modelo liberal
no ha solucionado los problemas del país. Y la mayoría de los países del mundo está todavía vigente el modelo neoliberal. Y en nuestro caso, cuando ha caído el modelo económico neoliberal hace 16 años, fue precisamente también porque el modelo económico neoliberal había fracasado después de también 15 años. O sea, los modelos económicos se implementan de acuerdo a los ciclos económicos que vive cada país y cada contexto histórico. Desde ese punto de vista, no creo que la solución esté en el modelo liberal. Eso lo discutiremos. Yo tengo un planteamiento que no es nuevo, por supuesto. Además, en la historia económica de este país, en un momento dado se ha dado el modelo. Epa, hemos perdido el audio. Algo ha pasado con tu audio. En la última partecita no te hemos escuchado. Una revisión. Mientras tanto, para Antonio, hay un modelo de desarrollo cruceño, hay un modelo, digamos, liberal. ¿El modelo de desarrollo cruceño es el liberal? ¿En qué se diferencia esto? Adelante, Antonio. Bueno, mira, primero déjame responderle a Lucio, ¿no? Porque él dice que el modelo económico no ha fracasado. Eso es lo que él dijo, el modelo económico no ha fracasado. Pero hágame el favor. Es decir, el modelo económico, que ni siquiera es modelo, ¿no es cierto? Es un embuste, es un mamarracho. Claro que ha fracasado. Nos ingresaron, Lucio, 55.000 millones de dólares en la bonanza, 55.000 millones de dólares solo por la venta del gas. Eso es 4 veces el PIB del 2006. En el 2006 llegó Evo Morales y un angelito le dio 4 países. Aquí hay 4 países, 4 veces el PIB. ¿Qué hemos hecho con esos 55.000 millones de dólares gracias al modelo? ¿Ah? ¿Qué hemos hecho con eso? Una sede de UNASUR, canchas de fútbol, ¿no es cierto? Museos, aeropuertos donde nadie llega. Es un despilfarro tremendo. Hemos llegado a tener 15.000 millones de dólares en las reservas y ahora tenemos, como decía antes, 3.500 millones. El modelo no ha servido para nada. Lo único que ha hecho es agarrar la plata del gas, inyectarla en la economía, pero mal, porque con toda esa plata se podrían haber hecho cosas fabulosas, por ejemplo, reformar la justicia, etcétera, pero se hizo nada. Y encima, cuando se nos cayó la bonanza porque los precios del petróleo bajaron, el gobierno dijo, metámosle nomás. Y siguieron gastando, que no se note que se acaba la fiesta. Nos endeudaron. La deuda pública, Lucio, subió 5 veces, se quintuplicó desde el 2007 hasta el 2019. Al día de hoy, nuestra deuda entre interna y externa es 80% del PIB. El modelo económico decía, había que agarrar la plata del gas y meterla en la economía nacional a través de empresas públicas. Tenemos 76 empresas públicas, todas ineficientes, el 85% de ellas deficitarias. El modelo decía que lo que teníamos que hacer es que el Estado crease empleo, porque así nosotros metíamos esa plata del gas y creábamos empleo dentro de la economía nacional. Y claro, se les ocurrió crear empleos creando 526,000 burócratas que no sirven para nada. No es que no sirvan para nada, sirven, es decir, perjudican, ¿no es cierto? Ojalá se quedaran dormidos todos los días y no fueran a trabajar, pero están ahí recibiendo el sueldo que nosotros les pagamos. Lucio, nosotros les pagamos 19 millones de dólares al día, solo en sueldos y salarios, 19 millones de dólares al día a toda esa gente. Nuestra plata, por cada empleo que tenemos en el sector público, perdemos 2 en el sector privado, porque esa plata la podríamos haber usado nosotros para generar empleo en el sector privado y encima ese burócrata nos pone trámites, nos pone barreras, nos pone cupos, nos pone controles. Ese modelo económico es un embuste, es un fracaso. Entonces, el modelo político ha fracasado, porque eso del Estado plurinacional es otro mamarracho, y el modelo económico también ha fracasado porque nos ha dejado un país en crisis sin plan B. Se nos acabó el gas, ese era el plan A, y ahora no tenemos plan B. Entonces, el liberalismo lo que propone es reducir ese Estado, porque el Estado es el enemigo, el Estado es el adversario, porque nos acapara la economía. ¿Tú sabías, Lucio, que el gobierno se gasta el 80% del PIB en cada presupuesto general del Estado? El 80% del PIB, ese es el monto del presupuesto general del Estado cada año.
Entonces, este socialismo del siglo XXI, esta idea de que el estatismo va a resolver las cosas, no resuelve nada. Las ideas de izquierda han solo generado miseria, pobreza, inmigración forzosa allá donde han sido aplicadas. O me vas a decir que el modelo venezolano es un éxito, o que el modelo cubano es un éxito, o que el modelo argentino es un éxito, o que el modelo boliviano es un éxito, ¿no es cierto? Solo pobreza y miseria. Entonces el Estado nos ha arrinconado, nos ha quitado la esperanza, nos ha quitado el proyecto de vida. La solución es liberal, la solución es empequeñecer ese Estado, devolverle al individuo la responsabilidad de su propio desarrollo, y eso se hace reduciendo la burocracia, eliminando empresas públicas, eliminando controles de precio, cupos de exportación, regulaciones en el mercado laboral que teóricamente protegen al trabajador, pero lo único que hacen es condenarlo al desempleo y la informalidad. Cuando hagamos todo eso, el individuo podrá decir, esto lo hago yo, ¿no es cierto? Y ese momento de la Bolivia liberal, podremos tener esperanza y un futuro. Lucio, no sé si tu audio está bien ahora. Sí. Hagamos la prueba. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Aprovecha para Bueno, hacer un comentario. Sí, una aclaración. Primero, he sostenido y sostengo que el modelo económico no ha fracasado. Lo que ha fracasado son los administradores del modelo económico, o sea, el estatal. Vale decir, el modelo político de la autocracia ha fracasado. Lo que está ocurriendo en Nicaragua, Venezuela, incluido Cuba, no son gobiernos de corte socialista, aunque así se reclamen. Son gobiernos autocráticos. Ya pensar que las personas o la libre empresa o el libre mercado son la panacea y la solución a los problemas económicos es una filfa, porque resulta que ya hemos tenido experiencias en el pasado. Al momento de la fundación del país, 1825 hasta 1952, regía el modelo liberal. Del 52 al 85, el modelo estatal, y luego del 85 al 2005, el modelo neoliberal. Es decir, estos modelos económicos se aplican, si bien es cierto, por decisión política, pero también de acuerdo a los ciclos económicos que vive el mundo, ¿ya? Por tanto, cuando estoy diciendo que el modelo económico estatal no ha fracasado, estoy diciendo que efectivamente lo que ha ocurrido es que se ha despilfarrado ese dinero. Como efecto precio de la economía mundial, se han recibido no solamente 50.000 millones de dólares, cerca inclusive a 200.000 millones de dólares. No se ha invertido en sectores estratégicos, no se ha reactivado la minería estatal, no se ha buscado nuevos yacimientos en los hidrocarburos y gas, no se han recuperado las empresas que se han cerrado en más de una centena de empresas manufactureras en Bolivia después del 21.060, no se han recuperado ellas. El mercado interno se ha constreñido cada vez más y solamente han estado esperando que sea la esfera de la circulación, ¿ya? O sea, solamente ha habido dos sectores que han generado divisas, hidrocarburos, minería y alguna más. Pero no hay empresa manufacturera que haya funcionado. ¿Por qué? Porque esa redistribución que se ha dado de estos tres rubros a la población se los ha asignado al sector de la economía parasitaria, vale decir, a los negocios, al mercantilismo, etcétera, etcétera. Se ha importado más y eso obedece a las políticas monetarias que también ha manejado el gobierno, que lejos de incentivar las exportaciones, porque había que incentivar exportaciones, las ha constreñido. Entonces, reitero y subrayo, estoy reconociendo que el modelo político ha fracasado, pero no así el modelo económico. Este sigue vigente y depende de quiénes lo manejan, quiénes están en el gobierno. Si yo estuviera en el gobierno, no haría eso. Con esos 100.000 millones de dólares hubiera recuperado las empresas manufactureras cerradas durante 15 años, después del 21.060, hubiera invertido más en exploración de minería, más minas del Estado, hubiera explorado gas, hubiera encontrado nuevos yacimientos y desde ese punto de vista hubiéramos generado una economía fuerte. Por tanto, yo estoy planteando, a partir de esta experiencia histórica de las economías en nuestro país,
un modelo económico sinérgico. ¿Qué quiere decir esto? Ya es que hay que recuperar ambos modelos que se han dado en el mundo, el modelo de libre mercado y el modelo estatal planificado, porque ambos son construcciones sociales, ambos son modelos económicos, están impuestos por las coyunturas económicas que se dan en el mundo. Y creo que combinando esto, podemos salir perfectamente y pensar que solamente el liberalismo, cuando se dice en generalidad, nosotros queremos recuperar, los individuos quieren recuperar o quieren hacer empresa en sí misma, no sabemos, es abstracto, porque cuando el licenciado o doctor Sarabia dice los individuos, ¿quiénes son los individuos? Somos todos. Pero ¿quiénes tienen rector? ¿Quiénes son hegemónicos en una economía de libre mercado, en el liberalismo? Los capitalistas. Y podremos hacer que todos los bolivianos seamos capitalistas. Será capitalista aquella persona que está vendiendo un mercanchifle en el Alto o aquí en Oruro, en el mercado Cantuta, que está vendiendo, no sé, ropa usada, está vendiendo un mojonchinche. Eso es objetivamente libre empresa. Pero tendrá la posibilidad de ser competitivo en el futuro, será a través de ese libre mercado, libre pequeña empresa, hacer competitivo nuestro país. Desde el punto de vista económico, no lo creo. Bien, luego Antonio responderá en la segunda ronda, pero es bueno que todos participemos, ¿no? Israel Mérida, ahí está planteado el debate. ¿Tú crees que se puede combinar ambos modelos? ¿Ha fracasado o no ha fracasado el modelo este que yo llamaría de capitalismo de Estado? Porque concentra el manejo del aparato económico en el Estado, en el aparato burocrático, pero no sé, aquí se puede abrir también el debate. Israel, ¿cuál es tu punto de vista? Lo que dije al inicio del programa, ha fracasado el modelo, ha fracasado el Estado plurinacional. Por todo lo que dijo Antonio, poco repetido lo que yo decía en mi primera intervención. Básicamente, nos han llegado a un punto de quiebre, de inflexión, donde ya no tenemos mayores alternativas. Yo no veo realmente la posibilidad de que ahora comencemos a inventar y hagamos un mix, un pedacito de esto, a ver, saquemos la parte del Estado con el... Yo creo que realmente hay que hacer cambios profundos. Y además hay que pensar también en las acciones que se nos vienen de aquí en adelante. A ver, una de las acciones que es fundamental y que va a marcar un lineamiento también en relación a esa radiografía del país para ver qué se puede hacer, porque propuestas van a haber varias. He escuchado a un amigo mío ahí de un programa del Búnker que la tercera república, eso, está bien, ideas sirven, hay que abrir el debate. Oye, pero viejo, primero, a ver, hagamos el censo, ¿no ve? A ver, veamos cómo estamos, quiénes somos, cuántos somos, cuál es la economía en relación a esto, cómo está distribuido el país, el tema del pacto fiscal. O sea, hay varias cosas pendientes que yo creo nos van a ayudar a más o menos tomar un lineamiento de lo que se viene de aquí en adelante. Y yo creo que, y con esto voy a acabar porque quiero ser concreto, quiero ratificar el tema. O sea, no hay un plan, no han tenido nunca un proyecto, no hay políticas de Estado en relación al tema económico. Es un proyecto, un modelo económico. En realidad es eso, es un proyecto porque realmente nunca lo han llegado a implementar, deficitario, totalmente nos ha llevado a la bancarrota al país, al Estado. Entonces ha fracasado para mí tanto los que administran como también la implementación del proyecto y también el modelo político. Tu micrófono está apagado, José Gracias, Luis. gracias, sí. Germán Huanca, con un ingrediente más me gustaría que toques este tema también tú. El ingrediente es el siguiente. ¿Es posible pensar en un modelo liberal después de tantos años de estigmatización exitosa que ha hecho el marxismo, el leninismo, las corrientes de izquierda, y además que es la mentalidad predominante en nuestro país, en la intelectualidad boliviana, vamos a llamar en las universidades? Solamente en el sector privado tal vez hay un poco más de liberalismo. ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Es posible, estimado Germán? Mientras me lo pones el mapa de libertad económica en el que está, lo elabora la Fundación Heritage y Wall Street. Si lo puedes subir un poquito, te cuento que se salió. Volvémoslo a subir, por favor. Bueno, Cuando cambiaste la computadora, ya sí. eso no está.
Ya, entonces no quiero tocar el celular, si no me voy a ir del... Así es, sí, sí. Entonces, no, es posible, definitivamente. Mira, yo creo que más allá, digamos, más allá de los, si quieres, de los comentarios, está una realidad. A ver, yo me acuerdo ya hace muchos años, ¿no? Hace 40, 30 años, digamos, cuando estaba todavía saliendo de la universidad, teníamos un debate. ¿Qué hubiera pasado después de 1952, cuando Bolivia hizo la revolución nacional, donde al final, pues, todas las masas populares, ¿no? Le entregamos al MNR para que lidere, digamos, este país? ¿Qué hubiera pasado? A ver, primeramente, en la misma condición en la que nosotros hemos tomado el poder, digamos, el pueblo toma el poder y dice, bueno, aquí está, señores del MNR, tomen, aquí está, hagan la transformación. Lo mismo ha pasado, por ejemplo, en otros países. Estamos hablando de los tigres asiáticos, y ahí, por ejemplo, podemos ver Corea del Sur, podemos ver Singapur, ¿no? Dos países que también tenían las mismas condiciones que Bolivia. Es más, creo que teníamos el mismo nivel de ingreso del año 1952. Y nosotros, como bolivianos, lo que hicimos fue, obviamente, aunque le califiquen de liberal, por ejemplo, al MNR, el MNR fue prácticamente un gobierno que al final utilizó exactamente igual que, que lo que ha pasado en los últimos 15 años. Utilizó el Estado para poder hacer un montón de concesiones, por ejemplo, y al final, ¿cuál fue el resultado? Si vemos a Singapur, Corea del Sur, comparado con Bolivia, que tenían las mismas condiciones en 1952 para desarrollarse, estos dos países utilizaron el modelo, si quieres, más capitalista, donde las libertades son, digamos, la base para poder desarrollarse. Al final están en los primeros lugares. Singapur es el primer país en este momento, ¿no? Y Corea del Sur, pues prácticamente también está dentro de los primeros lugares. ¿Y qué es lo que sucede? Bolivia, hemos ahora, o sea, ni siquiera hemos subido, hemos disminuido en términos de libertad económica. Allá es donde quería mostrarles en el mapa. Creo que va a haber otra oportunidad para poder mostrar. Por ejemplo, hemos disminuido 50 puestos desde el año 2006, ¿no? El año 2006 disimulábamos, si quieren, en los registros entre la mitad de los, digamos, de los países que han sido evaluados, estábamos en la mitad. Ahora estamos en los 7 últimos países, en los últimos lugares, ¿ya? Con mayor digamos, con menor libertad económica en el mundo. Entonces, claramente eso nos está indicando que el camino no es, digamos, una economía centralizada, una economía donde el Estado tenga que ver con todo, con todos los quehaceres, digamos, en este caso, proveernos de todo. Entonces, creo que la información está, la gente probablemente no tiene el acceso, si quieres, para poder ver toda esta información. Es pública la información, pero no se informa, o sea, no se muestra al país de que cómo estamos con relación al mundo, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos que los medios de comunicación tienen el deber de hacerlo, mostrar qué ha pasado con los países que han optado por uno u otro camino, y definitivamente ahí creo que es posible poder retomar, si quieren, o por lo menos plantearnos otra forma de organización del Estado. Gracias, Germán. Yo puedo hablarles de ambos lados de la película. He sido empleado y también emprendedor. Y les voy a contar un par de paradojas para después darle la palabra a Antonio Saravia, ¿no? Cuando eres trabajador sientes que te esquilman, sientes que te explotan y hay empresarios insensibles, inclusive de muy buenas intenciones. Hay. Pero cuando eres empresario, para arrancar a ser empresario en Bolivia, tienes que hacer 18, 19 trámites. Hasta a la policía le tienes que pedir permiso y demostrar a la policía que no eres delincuente para poner un negocio. Estás instalando tu local, estás pintando y esa noche te visitan los de la alcaldía
para imponerte la multa de la tasa de funcionamiento y al día siguiente vienen de impuestos internos a las 11 de la noche para decirte que ya debes pagar impuestos cuando ni siquiera has funcionado, ni 20 días está instalada tu empresa. Entonces también sientes cuando eres empresario que te esquilman, que pagas. Yo les estoy hablando de una pequeña empresa de 25 personas con 3 sucursales. Tú sientes que trabajas para otros, así como de empleado trabajas para otros. Cuando eres pequeño empresario en Bolivia, también sientes que trabajas para cubrir tus planillas y al final te rindes. Te rindes porque el sistema está organizado para que eso no funcione, para que tú no tengas éxito. Ahí yo le doy la razón a Lucio en alguna medida, ¿no? Porque está destinado para que los grandes puedan surgir y se puedan tragar a los pequeños. Pero yo digo, si se pudieran cambiar algunas reglas del juego, disminuir algunos impuestos, que yo no sé por qué somos el país campeón de los impuestos, porque hoy en día se paga impuestos hasta de las remesas del exterior que te mandan. Tienes que pagar un impuesto por sacar dinero, 3% de impuesto por todo, para alimentar un aparato burocrático gigante. Ahí le doy la razón a Antonio Saravia. El aparato burocrático se traga, se engulle la gran parte del presupuesto y el empresariado, chico, porque hay que ver qué empresariado hay en Bolivia. Hay que conocer muy a fondo. Hay empresarios que viven felices del aparato estatal. Siempre hubo en el MNR y están felices ahora con el MAS porque hacen negocios para el Estado y con el Estado. Son parlamentarios, viven bien, pero hay otra masa de empresarios que sufre, es estoica, como esos empresarios en el Chapare, que son los bananeros, que soportan no solamente el asedio, el insulto, la persecución, sino también el sabotaje abierto a esa economía de exportación. Hoy en día ya no están pudiendo exportar a la Argentina esos bananos que llegaban inclusive hasta Europa en determinado momento, fruto del proceso de desarrollo alternativo en el Chapare. Y hablando del Chapare, hay otra gran paradoja. Ustedes vayan al Chapare, todos ahí son microempresarios, pequeños burgueses. No hay una casa que no tenga un negocio de venta de comida, de alojamiento. No hay una casa sin un automóvil. Todos son, vamos a decir, liberales en su vida práctica. Hacen negocios, comercian la coca, comercian productos, pero tienen un discurso socialista que es una gran paradoja. Antonio. Hay tres cosas que me gustaría decir. Primero, Lucio ha hecho una defensa clásica, ¿no? La defensa tradicional del modelo estatista. Lucio dice, no es que el modelo haya fracasado. El modelo está bien. Lo que pasa es que los que lo implementaron se equivocaron, son corruptos, son criminales, ¿no es cierto? Entonces es la tradicional defensa del socialismo. Dicen, no, la Unión Soviética, el modelo era bueno. Lo que pasa es que los ejecutores, ¿no? Lo hicieron mal. Pues dicen Cuba, no, pero que la revolución tiene una profundo, ¿no es cierto? Tiene todo el sentido moral y económico, tendría que haber funcionado, pero son los ejecutores el problema. Argentina, no, que la idea está bien, pero es que lo que pasa es que si me pusiera yo, que soy el angelito, el modelo funcionaría y todo estaría bien. Entonces, a mí me impresiona cómo la gente de izquierda no se da cuenta y dice, bueno, ¿no será pues que el modelo no funciona? ¿No será que las ideas son las malas? Porque traes un ejecutor y otro ejecutor y el otro ejecutor y nunca funciona. La izquierda siempre ha traído miseria, pobreza y migración forzosa. No hay un solo país en el mundo, uno solo, que haya generado desarrollo sostenible en el tiempo con modelos estatistas de izquierda, ni uno solo. Entonces, cuando yo digo que el liberalismo le devuelve al individuo la responsabilidad de su desarrollo, eso no es abstracto, Lucio. No es abstracto, soy yo el individuo, eres tú el individuo. Tú te levantas en la mañana, tú, Lucio, te levantas en la mañana y no dices, oye, ojalá me toque un bono social hoy día. ¿No? Ojalá agarren a los ricos y le saquen toda su plata y me la den a mí. Ojalá me toque una peguita en el sector público. Tú no te levantas en la mañana pensando eso, ninguno de nosotros, ninguno de la gente que esté en la calle en Bolivia. No nos levantamos pensando, ojalá el gobierno nos dé algo. ¿Saben qué? Nosotros somos liberales en la práctica. Nos levantamos diciendo, ojalá los reguladores, los del gobierno, los viceministros, se levanten un poco más tarde
porque así yo tengo un par de horas para trabajar y hacer lo que yo quiero hacer, porque ya cuando se levantan, como decía José Luis, me van a llegar a poner un impuesto, me van a llegar a poner una traba, me van a venir a pedir coimas. El gobierno cuando se levanta, empiezan a hincharme y yo ya no puedo desarrollar mi proyecto de vida, ¿no? Entonces, lo que el individuo boliviano en su práctica liberal quiere es trabajar y dejar que no lo molesten. Ahora, el liberalismo no es pues la defensa de los empresarios, entendámonos bien acá, ¿no? El liberalismo no defiende al empresario, el liberalismo defiende al individuo, la libertad de mercado, no al empresario, sino a la posibilidad de hacer empresa. Esto es muy importante de entender, porque, como decía José, hay empresarios que se apañan con el gobierno, que buscan el contrato, que buscan la prebenda, y estos están ahí todos, ¿no es cierto?, coludidos. El liberalismo no defiende a ese empresario, tampoco defiende al empresario chico por sí mismo. Lo que el liberalismo dice, señor, usted vaya a competir, usted haga lo que quiera hacer, ojalá le vaya bien, pero es posible que le vaya mal y así aprenderemos todos que por ahí no es el camino. Usted nos mandará las señales de que hacer zapatos, por ejemplo, si usted no le va bien, pues resulta que no es el camino, mejor hacer chinelas. No sé, es decir, lo que el mercado decida. Entonces, el liberalismo no protege a la casta, no protege al empresario empañado con el gobierno. El liberalismo defiende la libertad y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Termino con esto bien cortito. A través de la historia, Lucio y todos los amigos que están acá, fíjense en la historia de los países, en la historia de las civilizaciones. ¿Quiénes son los que piden libertad? ¿Quiénes son los que pelean por la libertad? ¿Quiénes hacen revoluciones por la libertad? Antes de ayer estaba en Sucre y me iba a sacar una foto en la Casa de la Libertad. ¿Quiénes pelean por la libertad, Lucio? Los pobres, los marginales, la gente de clase baja. Ellos les interesa la libertad. Los de arriba, los que se apañan con el gobierno, los que tienen las prebendas, estos empresarios o empresarios, ¿no? Que agarran el contratito del gobierno, esos no les interesa la libertad. A los políticos no les interesa la libertad. A los que les interesa la libertad es a la gente humilde, porque ellos no tienen las conexiones para gambetear los problemas. Ellos quieren que ellos los dejen libres hacer. Entonces, la libertad, el liberalismo, es profundamente, profundamente humano, ¿no es cierto? Y se preocupa por la pobreza y por las clases bajas. Al contrario del socialismo, que termina haciendo ese discurso, pero termina generando beneficios solo para la casta. ¿Quién era rico en Cuba? ¿Quién era rico en Cuba, no? En Cuba los cubanos hacen así, para señalar a Fidel Castro. Ese era el rico, ¿no? Entonces no nos vengan a contar cuentos que el socialismo es solidario. Bueno, por alusión voy a dar la palabra a nuestro querido amigo Lucio González para que pueda comentar. Sobre todo, no es que queremos hacer un debate, sino estamos, creo, discutiendo ideas de fondo. Bueno, a ver, primero que efectivamente los de abajo siempre pelean por la libertad. Ahora, antes, en fin, el liberalismo, quienes han acuñado y han ido por la línea del liberalismo, sobre todo después de la Revolución Francesa, han luchado también por la libertad, pero no solamente por la libertad, sino por la igualdad y por la fraternidad. Entonces, lo que pasa es que los liberales se quedan con la bandera de la libertad y se olvidan de la igualdad, de la solidaridad y de la fraternidad. Parece que no han leído el libro de Adam Smith, Sentimientos Morales. Adam Smith era bien solidario, pero solo leen la parte esa que dice la mano invisible, nada más. Pero si tendríamos que discutir desde el punto de vista filosófico, ideológico, la economía, vamos a obviamente discrepar profundamente. El liberalismo se basa en gustos y preferencias, es una economía marginalista y todo le atribuye a la oferta. Ayer nomás me respondía un amigo por Facebook, me decía, aquí no importa el trabajo, lo que importa es la oferta. ¿Ya? Cuando desde el marxismo hablamos de que ha habido algo importante en Marx, que ha sido el descubrimiento de la plusvalía, ese ha sido su aporte a la economía,
estamos hablando de la plusvalía como factor de explotación del trabajador. Ya, ahora me dirán que estos tiempos han cambiado, que ya no sirve esa teoría del valor trabajo. No es cierto tampoco. Entonces, cuando estamos hablando de la libertad individual, por supuesto, la libertad individual es importante, pero cuando tratamos de aplicar a la economía, vamos a ver que los que tienen libertad para hacer negocios, para hacer empresa, precisamente son los que han tenido acumulación originaria del capital, por herencia, los ricos. Uno que otro habrá que se habrá sacrificado desde abajo y ha llegado a ser un gran empresario. El resto de la población no tiene posibilidades. Además, teniendo en cuenta las características de nuestro país, donde hay un capitalismo periférico, ya somos periféricos. Hace un momento hacía una análisis, compañero Huanca, Singapur y algún otro país. Lo que hay que ver es el contexto histórico en que cada uno de estos se ha dado, cuál ha sido la acumulación originaria del capital en ese país y cuál en el nuestro. Ya, nosotros hemos sido condenados a ser, en la División Internacional del Trabajo, a ser proveedores de materias primas. Primero fue la goma, la plata, la goma, ahora el estaño, en fin, posibilidades de ser competitivos muy difícil, pero tenemos ventajas comparativas, siempre lo hemos tenido. Entonces, hablar de economía desde dos escuelas y puntos de vista necesitamos más tiempo. Yo tengo profundas discrepancias y no es que esté defendiendo solamente a los que hoy se denominan de los socialismos del siglo XXI. Ellos no están cumpliendo las recetas, llamaré porque no encuentro otro término, de lo que significa prácticamente la economía planificada. No sigue vigente allá la teoría de los precios. No, en el viejo liberalismo no saben diferenciar entre lo que es el valor y lo que es el precio, porque no es lo mismo. Entonces solamente se rigen al precio. Desde ese punto de vista creo que este programa no es, necesitamos más tiempo para discutir. Pero solo una acotación a lo que ha dicho Lucio. Con relación a esos dos países, por ejemplo, simplemente Corea del Sur y Singapur lo que han hecho es invertir más en educación, ¿no? Primera cosa. Segundo es, no han tenido, digamos, las barreras que nosotros hemos enfrentado. Por decirte, a ver, cuando se estaba haciendo la empresa Quipus en Bolivia, yo me he enterado, ¿ya?, que Samsung hizo la propuesta de ser ellos los administradores, ¿ya?, de Quipus en Bolivia. ¿Para qué? Para tener una distribución de televisores y refrigeradores, toda la línea blanca, digamos, de producción en Bolivia para Sudamérica. El tema es el enfoque con el cual nosotros, como bolivianos, estamos administrando el Estado, lamentablemente no ha permitido, por ejemplo, la consolidación de esta empresa a cargo de Quipus, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra concepción es, nosotros tenemos que administrar, nosotros tenemos que hacer las cosas, nosotros tenemos profesional, o sea, sí, agarramos, pero básicamente para dar prebendas, o sea, si al final vemos los resultados. Si en este momento Samsung hubiera estado a cargo de Quipus y probablemente hubiera habido, digamos, hubiéramos tenido más profesionales, digamos, del área técnica contratada, menos políticos en Quipus, ¿no? Entonces hubiéramos estado viendo cómo la materia prima, si quieres, sale digamos, de manera transformada, ya con toda la cadena que tiene y toda la experiencia que tiene Samsung. Entonces, y no solamente es en eso, o sea, hay un montón de experiencias, ¿no? Por ejemplo, Intel tenía que estar en el alto, ¿no? Una de las primeras las primeras consultas que se han hecho a Bolivia en su momento era poner Intel en el alto, no en este gobierno, sino en anteriores gobiernos igual. Entonces, ¿qué ha pasado? La concepción que estamos viviendo, no solamente en este gobierno, sino también, como había mencionado, también ha pasado en anteriores gobiernos, de considerar que el Estado tiene que resolver, no funciona. Y estamos viendo con resultados, ¿no? Entonces, Intel se ha ido a Centroamérica, ¿no? Entonces, cuando tenía que haber estado en el alto. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden plantear en este momento. Lamentablemente, pues nuestra visión... El tiempo ha terminado. Y el tiempo que tenemos
está por terminar. Ok, solamente esa acotación para Lucio. Gracias. Tenemos un minuto para que cada uno se despida para redondear la idea. Comenzamos con Antonio. Bueno, muchas gracias. A ver, en 30 segundos, porque esto no lo puedo dejar pasar. Lucio dice que la teoría del valor trabajo funciona y es un paradigma que debería ser aceptado. Esa es una barbaridad, querido Lucio. Los precios no reflejan el trabajo que uno le pone a las cosas. Si yo me pongo a pintar un cuadro y tardo 365 días al año y después digo, quiero vender este cuadro a $10,000 porque me tomó 365 días, nadie me va a pagar más de $10 porque soy un mal pintor. Así me haya pasado 365 días pintándolo. Pero si llega Gastón Ugalde y pinta un cuadro en 10 minutos, a él le van a pagar $10,000. ¿No es cierto? Entonces no es pues el trabajo que yo le pongo, es la valoración subjetiva de la persona que quiere comprar ese producto. Entonces esto es muy importante porque esto es una piedra angular del socialismo. Entonces se equivocan en esa piedra angular del socialismo y por eso generan implicaciones o resultados equivocados. Entonces el socialismo es un modelo fracasado, no depende de quién lo ejecute, ha creado miseria allá donde se ha implantado. Hay que moverse al liberalismo, eso no es abstracto, es el individuo, somos tú, yo, la casera, todo el mundo que trabaja día a día. Esa va a ser la única forma de sacar al país adelante. Con eso termino. Israel, palabras finales. Palabras finales. Sí. 30 segundos. No, Mieche, el que menos ha participado hoy día, pero está bien, nada, solo despedirme. Un gusto, nos vemos el próximo viernes. No, tampoco era para tan cortito, ¿no? No, de verdad, está muy interesante, de verdad está muy interesante. Vamos a continuar, yo creo que es bueno pensar en una segunda parte. Una segunda parte. Sí, yo creo que sí. Querido Lucio, tus palabras finales. Bueno, para corregir, Arturo, cuando Marx habla, no está hablando del individuo como trabajo, sino del trabajo abstracto. Y la teoría del valor nos habla del tiempo socialmente necesario para producir una mercancía. Eso quiere decir socialmente necesario, no es el individuo. Finalmente, son temas que hay que debatir. Yo estoy planteando un modelo sinérgico, economía de sinergia. ¿Qué significa tomar en cuenta todas las experiencias y escuelas económicas que conoce la humanidad? Combinar. La actual constitución política del Estado, en sus artículos, no dice esto, pero está manifestando en la profundidad que hay que combinar todos los modelos económicos. Lo que pasa es que no han sabido llegar a la práctica y se han chorreado la plata. Y finalmente estoy de acuerdo con Israel cuando dice que hay que rebajar pues los impuestos, porque tiene que haber un impuesto universal y punto. No impuesto para todo, porque obviamente es una traba, impuesto aquí, impuesto allá, tramitar, obviamente eso perjudica. Y eso no tiene que ver simplemente con el liberalismo, sino que tiene que ver con la administración del Estado. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias por la atención prestada. Llegamos al final del programa. Esperamos que fuera de su agrado. En pantalla. Con ustedes será hasta la próxima edición.